Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a la litiasis urinaria. Los cálculos urinarios o litos urinarios en realidad son piedras y pueden adoptar las formas más caprichosas y raras que uno se puede imaginar y alcanzar a veces grandes tamaños, porque en su formación se rigen por los mismos principios geológicos de la formación de las piedras hechas por distintos minerales en la naturaleza. Específicamente en esta clase sobre litiasis urinaria me voy a referir a la epidemiología, a los tipos de cálculos y su composición, a los factores de riesgo para padecer litiasis urinaria, cómo debe ser la evaluación de un paciente que padece de litiasis y algunas medidas de prevención de la misma. Desde el punto de vista epidemiológico, la litiasis urinaria es una enfermedad frecuente. Fíjense que entre un 5 a un 12% de las personas, y este porcentaje varía según el estudio que uno consulte y sobre todo según la prevalencia en distintas poblaciones en distintas zonas del mundo, entre un 5 y un 12% tendrá por lo menos un episodio clínico de litiasis urinaria a lo largo de toda su vida. Y lo que es más, con una tasa de recurrencia muy alta, de alrededor del 50% seguidos a 5 años. La incidencia anual es de alrededor del 1% y es más frecuente en hombres, aproximadamente el doble, que en mujeres. La manifestación clínica más frecuente de la litiasis urinaria es, por supuesto, el llamado cólico renal, que en realidad es cólico ureteral. Este dolor se genera por el pasaje de un lito hacia la pelvis y el uréter, y con mucha frecuencia se acompaña de náuseas y vómitos y a veces de ilios importantes, reflejos, simulando ser un abdomen agudo de otra naturaleza. En las fotos, en los dibujos, mejor dicho, se ve allí la localización típica del dolor, que es en la zona de las fosas lumbares, con irradiación hacia adelante, hacia las fosas ilíacas y hacia las zonas genitales, tanto en el hombre como en la mujer. En ocasiones, y no es tan infrecuente, el paciente solo refiere dolor abdominal bajo, en fosas ilíacas y flancos, a veces irradiado a las zonas genitales, otras veces no, y en esos casos, cuando no hay dolor lumbar significativo, bueno, el diagnóstico diferencial por el tipo de dolor es más difícil que cuando realmente es lumbar irradiado hacia adelante. El dolor del cólico ureteral es habitualmente muy intenso, de intensidad máxima. Es uno de los dolores que los pacientes refieren como más intensos y muchas veces verdaderamente insoportables, sin una posición antálgica que los alivie. ¿Y por qué se produce ese dolor tan intenso? La teoría clásica que durante muchos años se sostuvo que era la contracción del músculo liso ureteral, por eso se habla de dolor cólico. En realidad, el dolor referido por los pacientes no siempre tiene las exacerbaciones cólicas típicas. Lo que en general se acepta que hay un aumento de la presión intraureteral e intrapiélica y una ectasia urinaria, y ese aumento de la presión dentro del sistema excretor urinario es el causante del dolor. La contracción del músculo liso ureteral es probablemente un evento secundario al aumento de la presión intraluminal, que es lo que genera este dolor tan intenso. ¿De qué se componen los litos urinarios? Bueno, la litiasis urinaria se divide en litiasis calcárea, que es aquella que contiene calcio, y la litiasis no calcárea. Por lejos, la litiasis cálcica es la más prevalente en todas las series que se puedan consultar. Alrededor del 75% de los litos urinarios contienen calcio. La frecuencia de los distintos tipos de cálculos es la siguiente: oxalato de calcio alrededor del 70%, fosfato de calcio un pequeño porcentaje, 5%, entre ellos dos suman el 75% de las litiasis calcáreas. Los llamados cálculos de estruvita, que contienen triple fosfato, amonio, magnesio y calcio, 15 a 20%, de ácido úrico puro sin calcio es solo el 10%,
y los cálculos de cistina en adultos son muy poco frecuentes, alrededor del 1%. Fíjense en estos gráficos, vemos más o menos lo mismo. La mayoría de los cálculos, tanto en hombres como en mujeres, con un poco más de frecuencia en hombres que en mujeres, son de oxalato de calcio. Y reparen también lo que está en azul del gráfico, que en un porcentaje no despreciable de los casos, la composición del cálculo no es conocida. Lo que está señalado en amarillo, fíjense, sobre todo en hombres, y en el gráfico combinado hombres y mujeres, son cálculos que contienen calcio y también que contienen ácido úrico, o sea, combinación de ácido úrico y calcio. Son bastante frecuentes también. Desde el punto de vista de la patogenia de la formación de un cálculo urinario, existe un fenómeno básico de sobresaturación de cristales que termina formando una piedra. Esto se puede producir, por un lado, por disminución del volumen urinario, por otro lado, por aumento de los promotores de la cristalización, que son básicamente los componentes de los cálculos, el calcio, el ácido úrico, el oxalato y la cistina, y por otro lado, y con frecuencia, por la disminución de inhibidores de la cristalización que todos tenemos en la orina, de los cuales probablemente el más importante, que es un pan inhibidor, es el citrato, pero también el magnesio, el pirofosfato, la mucoproteína de Tamm-Horsfall, la nefrocalcina y otras uroproteínas. Recordar sobre todo el citrato, porque la hipocitraturia es uno de los mecanismos frecuentes de la formación de cálculos. Entonces, aumento de los cristales de determinadas sustancias y disminución de los inhibidores de la cristalización, en particular el citrato, disminución del volumen urinario, posiblemente secundario a poca ingesta y por ejemplo, en zonas del planeta con climas muy calurosos, se termina provocando la sobresaturación, la apposición de cristales y la formación de un cálculo. Habíamos mencionado que algunos grupos de pacientes tienen factores de riesgo para tener enfermedad litiásica urinaria. Uno de ellos es la edad. Si bien los litos urinarios se pueden formar a cualquier edad, desde la niñez hasta la vejez, en general predominan en pacientes jóvenes o de edad media. El género, ya dijimos que es más frecuente en hombres que en varones. La geografía significa el lugar del planeta donde habite la persona. Hay zonas geográficas llamadas litogénicas, en gran medida vinculadas con, como dijimos antes, zonas de mucho calor, pero también se especula con la composición de las aguas, las aguas potables de esos lugares, que sean aguas más duras, o sea, con más contenido calcáreo, de calcio, que otros lugares. Pero probablemente el calor y la baja ingesta de agua en esas zonas de calor sea el principal factor. La historia familiar puede ser importante. Hay algunas enfermedades, como la cistinosis, que son de agregación familiar o directamente de transmisión genética. La dieta, como vamos a ver posteriormente, puede también tener vinculación al ingerir alimentos que contengan muchos elementos pasibles de cristalizarse o alimentos que contengan baja cantidad de los inhibidores de la cristalización. Y finalmente, elementos de la orina. En algunos tipos de cálculos, la orina puede ser más alcalina o puede ser más ácida y facilitar, por ejemplo, la precipitación de cristales de ácido úrico en las orinas ácidas, o en orinas alcalinas con infección urinaria ciertos otros tipos de cálculos. Otras condiciones ya mórbidas que se vinculan frecuentemente con litiasis urinaria son, por ejemplo, el hiperparatiroidismo, una de cuyas manifestaciones puede ser la litiasis cálcica urinaria. Los pacientes con sobrepeso y sobre todo obesidad tienen más incidencia de litiasis urinaria. Las personas que tienen hiperuricemia y gota tienen más posibilidad de tener litiasis por ácido úrico. Las personas con hipertensión arterial, los diabéticos. En las mujeres después de la menopausia hay cierto incremento de la litiasis urinaria, las infecciones urinarias, el uso de algunas drogas y algunos pacientes con enfermedades
que causen diarrea crónica, como enfermedades inflamatorias intestinales u otras causas de diarrea crónica, que en general pueden tener un aumento de la litiasis urinaria a través de un aumento de la oxaluria, que como veremos tiene importancia también en la litogénesis. Mencionamos entonces los factores de riesgo de la dieta. Fíjense que incrementan el riesgo una dieta rica en oxalatos, una dieta rica en sodio. Cuanto la dieta sea más rica en sal, en sodio, más posibilidades hay de tener litiasis urinaria, y es una de las modificaciones de la dieta que hay que recomendar en los pacientes que ya han tenido eventos. Cuanto más proteína, alimentos en base a proteínas animales, o sea, carnes, también más posibilidad. Los suplementos de calcio farmacológicos, o sea, los fármacos que contienen calcio aumentan el riesgo, no así la cantidad de calcio de la dieta. Esto tiene que quedar claro. Los suplementos de calcio farmacológicos que tienen grandes cantidades de calcio, por ejemplo, cuando uno trata una osteopenia o osteoporosis, pueden aumentar el riesgo. No así la ingesta de alimentos con contenido rico en calcio, que son básicamente la leche y los derivados. También incrementan el riesgo ciertos hidratos de carbono, como la fructosa y la sucrosa, que se utilizan en algunas bebidas de tipo dietéticas. En cambio, reducen el riesgo, como mencioné, el calcio de la dieta, o sea, la leche y los derivados. En realidad, pese a lo que comúnmente se cree, la ingesta de leche y derivados, que tienen rico contenido en calcio, no aumentan, sino que reducen el riesgo de litiasis cálcica por mecanismos que después veremos. La ingesta rica en potasio reduce el riesgo de litiasis, y por supuesto, y muy importante, la cantidad de fluidos que uno ingiera, con lo cual uno logra tener un volumen urinario adecuado, una orina más diluida, para evitar la cristalización de los elementos que haya en esa orina. Desde el punto de vista de la composición de la orina, ¿cuáles son los factores de riesgo en relación con ella para desarrollar litiasis? Bueno, aumenta en el riesgo el aumento del calcio en la orina, o sea, la hipercalciuria, el aumento del oxalato, o sea, la oxaluria, y está discutido sobre la cantidad de ácido úrico de la orina, la uricosuria, salvo por supuesto en aquellos pacientes que forman cálculos de ácido úrico puro, que como hemos visto antes no es tan frecuente. En el resto de los litos urinarios, la cantidad de ácido úrico no está demostrado que tengan gran implicancia en el aumento del riesgo de la formación de litos cálcicos. Y disminuyen el riesgo claramente el volumen de la orina, como hemos mencionado antes, que está en directa relación con la ingesta de líquidos, y la cantidad de citrato, la citraturia. El citrato es un pan inhibidor de la cristalización en la orina. Bueno, necesitamos conocer algunas cifras normales de los elementos habituales vinculados con la formación de litos. Fíjense que hipercalciuria la denominamos a la excreción de más de 300 miligramos por día en el hombre y algo menos, 250 miligramos por día en la mujer. En ambos sexos es alrededor de 4 miligramos por kilogramo y por día de excreción de calcio en la orina, los valores normales. La hiperoxaluria, que como ya dijimos también es un factor de riesgo para desarrollar litiasis, se define por una excreción de oxalatos mayor a 45 miligramos por día. Y la hiperuricosuria es definida con más de 800 miligramos al día en el hombre y algo menos, más de 750 miligramos por día en la mujer. Redondeando entonces, las causas principales en cuanto a la composición de los cálculos urinarios son la hipercalciuria, en cualquiera de sus formas, que ya vamos a ver, puede tener varias causas, la hiperfosfaturia, la hipositraturia y la presencia de orinas alcalinas, que pueden estar asociadas con infección del tracto urinario o con algunas formas de acidosis tubular renal. Figura allí el hiperparatiroidismo, no porque sea tan frecuente el hiperparatiroidismo, la enfermedad subyacente en un paciente que tiene litiasis,
sino porque es muy importante siempre descartar el hiperparatiroidismo ante un paciente con litiasis cálcica para que con el tiempo, si no fue diagnosticado, no empiece a tener el resto de los problemas que el hiperparatiroidismo genera. Además de, por supuesto, aumentar la tasa de recurrencia de litiasis cálcica. Hemos mencionado entonces a la hipercalciuria como un factor frecuente de riesgo de desarrollar litiasis cálcica. Y desde el punto de vista fisiopatológico básicamente hay tres mecanismos de hipercalciuria: la absortiva, la resortiva y la renal. La absortiva es secundaria a un incremento primario de la absorción del calcio en el tracto gastrointestinal y puede ser secundaria a la vitamina D, sobre todo cuando se dan suplementos de vitamina D. La resortiva se debe a un aumento de la desmineralización ósea, o sea, el aumento de la salida de calcio del hueso por día, por sobre lo normal, y la de origen renal se puede ver a disminución de la reabsorción de calcio o a disminución de la reabsorción de fosfato. Fíjense que igual alrededor de un tercio de los pacientes con litiasis cálcica urinaria no pueden ser clasificados desde el punto de vista patogénico en alguno de estos tres grupos, aún estudiados en centros especializados en estudio de litogénesis urinaria. La evaluación diagnóstica de un paciente con litiasis urinaria puede comprender diversos tipos de estudios. Por ejemplo, el análisis del cálculo, cuando el paciente elimina el cálculo con su diuresis o cuando se extrae por algún procedimiento urológico, nos va a dar cierta información de su composición, pero un cálculo está formado en realidad por un núcleo y unas cubiertas. El análisis del cálculo la composición del cálculo puede ser hecho por estudios físico-químicos, que sobre todo nos va a dar una idea de las cubiertas del cálculo. En realidad, para tener un diagnóstico preciso de la litogénesis, debería hacerse un estudio de la piedra por medio de espectrofotometría atómica, que en general no está al alcance. De tal manera que supongamos que mandamos a analizar el cálculo y nos dice que es un cálculo compuesto por oxalato de calcio. Lo que no nos da esa información es por qué ese paciente forma litos de oxalato de calcio. Muy bien, es básico desde el punto de vista de análisis de sangre en un paciente con litiasis urinaria solicitar calcemia, determinación de paratormona, dosaje de vitamina D y de electrolitos. En la orina es básico tener el pH de la orina, un estudio del sedimento urinario y el cultivo para descartar infección. Y en orina de 24 horas habitualmente se estudia el volumen que el paciente orina por día, la creatinina, el calcio, el citrato, el ácido úrico, el sodio y la cistina, esta última si está indicado, pues ya como hemos mencionado, los cálculos de cistina en el adulto son muy infrecuentes. Y desde el punto de vista de las imágenes, contamos con dos tipos de estudios básicamente, la ecografía y la tomografía computada. La tomografía computada es el estudio más sensible y específico para el diagnóstico de litiasis. La urotomografía, así se debe pedir, no necesita llevar contraste endovenoso, o sea, se pide urotomografía sin contraste y nos va a servir para ver toda la vía urinaria y la presencia de litos, ya sea a nivel altos, a nivel de los cálices o de la pelvis renal, en todo lo largo del uréter e inclusive en la vejiga. Siguiendo con los estudios por imágenes, ya dijimos que la urotomografía es el más sensible y específico, pero veremos a continuación algunas imágenes que además de la tomografía son útiles. Por ejemplo, la radiografía simple de abdomen o radiografía simple de árbol urinario, que así se debe pedir, ya nos puede mostrar si hay imágenes radiopacas, o sea, densas, que son las que contienen calcio. Un cálculo urinario con calcio se va a ver denso en la radiografía simple. Los estudios ecográficos son muy útiles
sobre todo para ver los cálculos que están bien altos a nivel de la pelvis o los cálices y los que están bien bajos a nivel del tercio inferior del urétero o en la unión urétero-vesical. Pierde sensibilidad a la ecografía a lo largo del urétero en su parte media, sobre todo en pacientes con sobrepeso u obesidad. La ecografía es muy útil, además de ver, eventualmente poder ver los cálculos, para ver si hay o no hay dilatación de la vía excretora. Bueno, ya mencionábamos la tomografía computada, que debe ser pedida sin contraste. En ocasiones, pero no agrega mucho a la tomografía computada, puede utilizarse la resonancia magnética. Y el tradicional urograma excretor, ya prácticamente con la tomografía computada se ha dejado de utilizar, que consistía en inyectar contraste iodado y sacar radiografías simples antes de la inyección de contraste a los 5, 10, 15, 30 y 45 minutos para ver la progresión de la excreción del contraste con radiografía simple. Repito que a veces se pide, a veces los urólogos aún piden urograma excretor, pero en general con la ecografía y la tomografía computada ha prácticamente caído en desuso. Bueno, acá fíjense, por ejemplo, tenemos una radiografía simple, donde del lado derecho se observa, señalada por la flecha, una imagen ovalada, densa, contiene calcio, debe tener entre medio y 1 centímetro, que está en topografía compatible con la vía urinaria. Fíjense que se logra adivinar de ambos lados, por fuera de la silueta de los músculos psoas al costado de la columna, ambas siluetas renales, la derecha y la izquierda. Este es un típico ejemplo de una litiasis cálcica que seguramente está ubicada en la pelvis renal o tal vez en algún cáliz renal. Fíjense acá en estas dos imágenes. A la izquierda ven una radiografía simple, sin ningún tipo de contraste, y cuesta verlo, pero si observan del lado izquierdo, cerca de la apófisis transversa de una de las vértebras lumbares, una pequeña imagen densa, algo ovalada, que probablemente uno puede decir que es un lito urinario. A este paciente se le hizo un urograma excretor, y fíjense, el que está a la derecha. Del lado derecho tiene una imagen de cálicis, de pelvis renal y de uréter normal. En realidad no es del todo normal, porque en condiciones absolutamente normales el uréter no se debería ver en su totalidad, pero no hay faltas de relleno ni imágenes compatibles con defectos en la excreción. En cambio, del lado izquierdo, fíjense que se ve bien densa la imagen renal, porque capta contraste, se logra adivinar el comienzo de la pelvis renal, y a la altura, al costado de la apófisis transversa, se sigue viendo esa pequeña imagen densa que veíamos en la placa simple, y a partir de allí no se ve excreción hacia la vejiga, que se ve llena de contraste, por eso se ve densa. No se ve excreción, decía, del lado izquierdo, quiere decir que ese realmente es un lito urinario que está provocando obstrucción completa a la excreción del riñón izquierdo. El contraste que se ve en la vejiga solo proviene del riñón derecho. Hemos mencionado también los estudios ecográficos. La ecografía es un aliado invalorable para el estudio del riñón y la vía urinaria, porque por supuesto es un estudio no invasivo, de bajo costo, por supuesto que tiene mucha dependencia de la experiencia del operador para que se interpreten bien las imágenes. Es un excelente método para detectar, como decíamos, cálculos en los cálices renales, en la pelvis renal, en el uréter proximal, en el uréter bien distal, yuxtavesical y en la vejiga. Además, detecta y cuantifica y sirve para el seguimiento del grado de uronefrosis, o sea, de dilatación de la vía urinaria. Hecho seriadamente, uno puede evaluar si el paciente va mejorando su uronefrosis o lo contrario. Es de bajo costo. Como hemos mencionado, tiene menos sensibilidad para detectar litos ureterales en el uréter medio y en el uréter bajo, salvo en la zona bien yuxtavesical. Y también es menos sensible para la observación de cálculos muy pequeños. Cálculos que son menores a 2-3 milímetros son difícilmente detectables, depende en qué posición estén también, con la ecografía. También hemos mencionado que depende de las características del abdomen del paciente,
en pacientes con sobrepeso o obesidad, la ecografía pierde sensibilidad. Acá fíjense, vemos cómo se hace un estudio ecográfico, se pasa el transductor por la zona dorsal, lateral y por la cara anterior del abdomen, y se pueden ver imágenes como la de arriba a la derecha, una imagen donde la flecha está señalando que no hay uronefrosis. Fíjense abajo a la izquierda, la flecha señala una uronefrosis o hidronefrosis moderada, y en la de abajo a la derecha está señalando una imagen ultrasonográfica con sombra acústica, que es un cálculo urinario. Por supuesto que la ecografía no tiene, es más difícil de interpretar para el clínico general, porque no tiene la definición anatómica de por ejemplo, de una tomografía computada. Pero en manos experimentadas, como decíamos, el grado de dilatación y la presencia de cálculos en algunas zonas del riñón y la vía urinaria son fácilmente detectables por estos estudios ecográficos. Nuevamente una imagen ecográfica que por supuesto no nos podemos dar cuenta que se trata del riñón o de la vía urinaria. La flecha roja está señalando una imagen ultrasonográfica con algo de sombra acústica que seguramente corresponde a un lito en la vía urinaria. La tomografía computada, que como hemos dicho no necesariamente debe llevar contraste endovenoso, es actualmente el estudio de imágenes más sensible y específico para la detección, para el diagnóstico de la litiasis urinaria. No necesita contraste, como dijimos, detecta los litos pequeños, detecta los litos proximales y distales, tanto los radiopacos como los radiolúcidos. También evalúa el grado de dilatación, o sea, de uronefrosis, y es además, y esto es muy importante, útil para el diagnóstico diferencial con otras causas renales o abdominales de dolor. O sea, cuando uno hace una tomografía computada, por ahí sospechando un cólico ureteral, en realidad encuentra con la tomografía computada que la causa del dolor era otra y se detecta con este estudio. Fíjense que en un estudio de 100 pacientes consecutivos con dolor abdominal agudo en la zona de los flancos, la TC tuvo para el diagnóstico de litiasis ureteral una sensibilidad del 98% y una especificidad del 100%, con un valor predictivo positivo y negativo de alrededor del 100%. Y en otro estudio de 1000 pacientes consecutivos con sospecha de litiasis ureteral, la TC detectó 10% de estos 1000 pacientes de causas significativas adicionales o alternativas en relación a los síntomas del paciente. Ya lo que decíamos, que el uso de tomografía computada en la evaluación del dolor, aún ante la sospecha de que el dolor sea de origen urológico, puede detectar en un porcentaje no despreciable, sobre 1000 pacientes, el 10% de ellos, otras causas de dolor abdominal y o lumbar. Fíjense, acá hay 3 fotos de cortes de tomografía computada. En la foto superior izquierda, señalado por las 2 puntas de flechas rojas en ambos riñones, seguramente en cálices, se ven imágenes densas tomográficas conteniendo calcio. Es una tomografía sin contraste que representa litiasis cálcica bilateral. Fíjense en la foto superior hacia la derecha, en el lado derecho del riñón, en la pelvis del riñón derecho, también se ve una imagen tensa, cálcica, que representa un cálculo, en este caso en la pelvis del lado derecho. Y en la foto de abajo, fíjense que se ve, es un corte bien bajo, se ve la pelvis, se ve la vejiga, que es la imagen grande que está en la parte anterior. Y fíjense del lado derecho, lateralizada a la derecha y un poco por detrás de la vejiga, se ve una imagen bien densa, cálcica también, que es un lito, seguramente que está prácticamente en la unión vésico-ureteral, un lito pequeño que probablemente pueda llegar a pasar a la vejiga. Sintetizando entonces los estudios por imágenes, fíjense la sensibilidad y especificidad de cada uno de estos métodos que hemos estado hablando: la radiografía simple del abdomen, la ecografía, la pilografía intravenosa o urograma excretor,
y la tomografía helicoidal. Como hemos mencionado, el estudio más sensible y específico es la tomografía computada, pero reparen en la ecografía, que nuevamente decimos es de bajo costo, no invasiva, operador dependiente, pero con una alta sensibilidad y una muy alta, 100% de especificidad. Como dato de interés histórico, y ya me han escuchado hablar varias veces de uno de los padres de la medicina interna, William Osler, les voy a decir que William Osler padecía de cólicos renales, y una de sus descripciones, que bueno, figuran abajo, no se puede leer bien, sobre la clínica del cólico ureteral se refería a sus propios cólicos renales y lo describía con detalle cómo es el dolor. Por otro lado, William Osler combatía aparentemente el dolor de sus cólicos renales con morfina, a la que llamó algo así como la propia medicina de Dios. No quiero decir con esto que William Osler haya sido adicto a la morfina, pero con eso calmaba sus cólicos renales. Siguiendo con el tratamiento en la situación aguda del cólico ureteral, siempre fue durante mucho tiempo controvertido y en muchos lados se sigue utilizando la sobrehidratación, o sea, pasarle mucho líquido al paciente por vía endovenosa en el momento del cólico ureteral, asumiendo que eso iba a provocar un aumento del volumen urinario y mejoría del espasmo. En realidad, los estudios han demostrado que sobrehidratar al paciente, que se hacía por ejemplo con 2 litros de solución fisiológica, no solo no tiene ningún efecto sobre el dolor, ni siquiera tampoco para facilitar el paso del cálculo urinario, y muy por el contrario, pueden aumentar la presión intraureteral, que es, como dijimos, el principal mecanismo de generación del dolor. Entonces no se debe indicar esta sobrehidratación en el momento agudo, salvo que uno quiera reemplazar pérdidas de fluidos cuando el paciente ha tenido o tiene muchos vómitos o que luzca deshidratado. Como conclusión, vemos ahí, resaltamos, no está demostrado que la hidratación forzada tenga algún efecto beneficioso sobre la eliminación espontánea de los cálculos urinarios durante la etapa aguda del cólico ureteral. La situación cambia con respecto a la hidratación fuera del evento agudo, porque fuera del evento agudo sí es importante que el paciente mantenga una diuresis más bien alta, de aproximadamente 2 litros o preferentemente 2 litros y medio en 24 horas, para lo cual uno en general tiene que tomar al menos 3 litros de líquido para tener diuresis mayor a 2 litros. Con el fin de que la orina se mantenga lo más diluida posible, para tratar de reducir la posibilidad de cristalización, aposición de cristales y formación de nuevas piedras. Esta hidratación debe aconsejarse que en lo posible sea repartida durante las 24 horas. Por supuesto, hay que tener en cuenta las horas de sueño. Significa que lo más posible en las 24 horas, pero sin, digamos, indicarle al paciente que interrumpa su sueño solamente para ingerir líquidos. Cuando uno está muchas horas, por ejemplo durante la noche, sin ingerir líquidos, la concentración de la orina aumenta y por ende aumenta el riesgo de precipitación de cristales. Una recomendación práctica es decirle a los pacientes no que tengan que despertarse a determinada hora durante la noche para ingerir un vaso de agua, pero que si se llega a despertar por cualquier motivo, tenga a mano un vaso de agua y lo ingiera para que durante esas horas de sueño la concentración de su orina no aumente significativamente. Y la otra recomendación práctica para decirle a los pacientes que la forma de controlar cuán diluida o cuán concentrada está su orina es simplemente que mire el color de la misma. Cuanto la orina es más ámbar, más amarilla, es una orina más concentrada. Cuando es más transparente, es una orina más diluida. Y esto, que parece una simpleza, tiene suma importancia para evaluar realmente la concentración de los elementos que hay en la orina
y tiene relación con la posibilidad de formación de nuevos cálculos. La mayoría de los pacientes que consultan por un cólico renal lo hacen al servicio de guardia, servicios de emergencia. Y además de implementar el tratamiento, tenemos que considerar cuáles son aquellos pacientes que deben ser hospitalizados, internados, para continuar su tratamiento. Hay algunas indicaciones que son absolutas. Por ejemplo, el paciente que tenga vómitos incoercibles y que no puede hidratarse por vía oral, aquellos pacientes que tengan dolor refractario al tratamiento inicial efectuado en el servicio de urgencias, pacientes con riñón único o riñón trasplantado con obstrucción, son pacientes de muy alto riesgo, pacientes que estén obstruidos con infección urinaria también son de muy alto riesgo de hacer una sepsis de origen urinario y deben ser internados, y aquellos pacientes son menos frecuentes que tengan cólico ureteral en el contexto de una crisis de hipercalcemia. Hay algunas otras indicaciones que son relativas, por ejemplo que tenga fiebre, pero bueno, si la fiebre está representando probablemente infección, van a pasar a ser una de las indicaciones absolutas. Los pacientes que tienen cálculos mayores a 6 milímetros, dependerá también si están altos o bajos en el uréter. Bueno, son pacientes que muchas veces se internan en primer lugar porque por ahí el dolor no remite y en segundo lugar porque alguna maniobra urológica se va a tener que hacer para desobstruirlos. Como dijimos ya, el paciente con riñón único, el riñón trasplantado, la obstrucción completa, la enfermedad renal intrínseca a la cual se superponga el cólico ureteral. Cuando haya extravasación urinaria, esto significa que la presión en la vía urinaria sea demasiada y haya pérdida urinaria del sistema hacia el retroperitoneo. Y por supuesto, y a veces en nuestro medio, lamentablemente, problemas sociales para continuar el tratamiento y o el seguimiento, y el paciente entonces debe ser controlado, internado. Ya ha pasado el momento del cólico agudo y de acá a poco vamos a hablar de las maniobras urológicas para extracción del cálculo. Vamos a pasar a las recomendaciones para tratar de evitar la recurrencia de la litiasis. Y como la litiasis cálcica es la más frecuente, pasamos a las recomendaciones de la dieta en pacientes que han formado litos de calcio. Uno es reducir el consumo de proteínas de origen animal, como dijimos que es un factor de riesgo, y otro es reducir la ingesta de sodio. Realmente reducir la ingesta de sodio reduce la excreción de calcio en orina y a través de ese mecanismo se reduce la posibilidad de recurrencia. Aumentar la ingesta líquida es sumamente importante, quizás sea la medida individual no farmacológica más efectiva de todas, para lograr tener, como hemos mencionado, una diuresis mayor a 2 litros por día, lo más diluida posible. Reducir la ingesta en alimentos ricos en oxalatos y aumentar la ingesta de citrato. Esto último se puede lograr con productos farmacológicos que contengan citrato. Como ya hemos mencionado, el citrato en la orina, la citraturia, el citrato es un pan inhibidor de la cristalización urinaria. Habíamos mencionado que durante mucho tiempo se decía que debía reducirse la ingesta dietaria de calcio en alimentos que contengan calcio, que básicamente son la leche y los derivados. En realidad se demostró ya hace varios años que mantener una dieta con una cantidad de calcio normal, pero baja en proteínas y baja en sal, reduce la recurrencia de litiasis urinaria cálcica versus comparado con una dieta baja en calcio. Y la explicación de esto es que el calcio de origen dietario se une con los oxalatos y se eliminan por la materia fecal, de manera tal que si uno reduce el calcio dietario, se reduce la excreción fecal de oxalatos y se aumenta la oxaluria, que como ya hemos mencionado es un factor de riesgo para litiasis de oxalato de calcio, que es la más frecuente. De manera tal que no se debe reducir la ingesta de alimentos ricos en calcio y sí se debe reducir
la ingesta de alimentos a base de proteínas animales y reducir la ingesta de sodio. El uso de citrato de potasio en general, ya hemos mencionado que el citrato es un pan inhibidor de la cristalización urinaria, es útil en pacientes con litiasis renal e hipocitraturia, en los formadores de cálculos de oxalato de calcio y de fosfato de calcio, aunque no tengan hipocitraturia, porque como reiteramos, el aumentar la citraturia reduce la recurrencia de litiasis cálcica. También se puede utilizar en la litiasis de ácido úrico pura, que como ya hemos visto es poco frecuente, o la mixta, la litiasis de ácido úrico y calcio. Y también es útil en la acidosis tubular con nefrolitiasis cálcica. De manera tal que el uso de fármacos que contengan citrato de potasio es útil en la mayoría de los casos. Un elemento importante en el paciente que padece de un cólico ureteral o ha padecido ya de otros eventos es que pueda eliminar los cálculos con su diuresis, lo cual puede ser espontáneamente eliminados o si no, bueno, con distintas maniobras urológicas que en su momento veremos, se pueden llegar a extraer. La eliminación espontánea del cálculo depende de distintos factores. Para este punto, en primer lugar, tenemos que considerar cuál es la posibilidad que un cálculo que ha provocado un cólico ureteral pueda ser eliminado por la orina. Es importante saber que de los cálculos que se eliminan espontáneamente, 2/3 lo hacen dentro de las 4 semanas luego del episodio agudo, o sea, en el primer mes. De manera tal que después de las 4 semanas, y por supuesto si el paciente no tiene dolor, porque no se puede mantener un paciente tanto tiempo con dolor, después de las 4 semanas ya es poco probable que elimine el cálculo. Tiene gran importancia para estimar la posibilidad de eliminación la ubicación, si está el cálculo en el tercio superior, en el tercio medio o en el tercio inferior del uréter, y el tamaño del cálculo. A propósito del tamaño del cálculo, aquellos cálculos que tienen menos de 5 milímetros, los más pequeños, son los que tienen más chances de pasaje, pasan alrededor, o sea, pasan a la vejiga y después eventualmente se eliminan, alrededor del 90% en menor tiempo y tienen una muy baja posibilidad de necesidad de instrumentar la vía urinaria. En cambio, los cálculos de más de 1 centímetro, todo lo contrario, tienen menos de un 10% de posibilidades de pasaje y habitualmente requerirán algún procedimiento instrumental para su ruptura y o extracción. El otro elemento predictor, como hemos dicho, para la posibilidad de eliminación espontánea es la altura donde está ubicado el cálculo en el uréter. Y por supuesto, los que están ubicados en el uréter distal tienen una posibilidad de eliminación mucho mayor que los que están en el tercio medio y sobre todo los que están altos. Combinando el tamaño del cálculo y su ubicación es donde podemos tratar de predecir, además de la evolución clínica del paciente, si tiene posibilidades importantes o no de eliminarlo espontáneamente. Cuando él o los cálculos no pueden ser eliminados espontáneamente, bueno, hay distintas técnicas urológicas que no veremos ahora para romper los cálculos y después extraerlos o eliminarlos. Por supuesto, las técnicas actuales no son exactamente iguales a las que muestra el dibujito, que es simplemente un detalle medianamente cómico, y los desafío a que alguien me diga cuál es el error que hay o la curiosidad, además de la técnica que está usando el colega para romper el cálculo, que tiene este dibujo. Bueno, hemos revisado la litiasis urinaria en cuanto a su epidemiología, la composición más frecuente de los cálculos, la litogénesis, la evaluación clínica de los pacientes en cuanto a estudios complementarios y algunas de las medidas de prevención. Quedará para en otro momento el tratamiento médico
y urológico de la litiasis urinaria. Muchas gracias.